Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Cántalo conmigo, Dios. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Dígale esta hora: abre mis ojos, déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Dígaselo. Quiero mirar tu hermosura. Sí, Señor Jesús, y contemplar tu majestad.
Qué importante es pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos. No hay nada más maravilloso que poder contemplar la hermosura de Dios. ¿Cuántos creen que Él es hermoso? Digan fuerte amén. ¿Cuántos creen que Él es hermoso? No hay nada más maravilloso que poder contemplar su hermosura, su majestad. En esta tarde te pedimos, Dios, Dios, que abras nuestros ojos. Hermano, yo le pido que físicamente usted cierre sus ojos un momento, pero eso es solo físicamente, porque en lo espiritual estamos pidiendo que Él abra nuestros ojos. Pero en lo físico ciérralo un momento para que pueda concentrarse más. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde que abras nuestros ojos para que podamos de verdad contemplar tu gloria y tu majestad. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces estamos tan ciegos, Dios. Muchas veces nos dejamos cegar tanto por este mundo, por los problemas, por las circunstancias de la vida. Muchas veces nos dejamos cegar tanto por el diablo que dejamos de ver tu gloria y empezamos a ver el defecto del hermano. Empezamos a mirar lo malo de la gente que nos rodea. Empezamos a mirar lo malo de las cosas, que este mundo está tan difícil, que cada día cuesta más servir al Señor, que parece que ya no tengo ganas de seguir, que parece que ya no me quedan fuerzas, que parece que ya no tengo ánimo. Oh Señor, estamos tan ciegos que esas cosas no nos dejan ver que tú estás rodeándonos con tu gloria y tu majestad. A veces, Señor, es tanto, Señor, el desánimo, los problemas, nuestros pensamientos negativos, que dejamos de ver tu rostro, que dejamos de mirar lo maravilloso que es estar en tu presencia. ¿Cuántas veces, Señor, estamos aquí y tu gloria se está moviendo poderosamente, pero estamos tan preocupados del día de mañana que ni siquiera lo vemos? ¿Cuántas veces tu Espíritu Santo se está moviendo de una forma? Gloria a Dios. Buenas noches, les envío un saludo muy especial a todas mis hermanas y a todas las personas invitadas que se conectan a esta hora para ser instruidas en este momento de bendición, este momento que nuestro gran Dios ha preparado para instruirnos, para bendecirnos como mujeres, conforme a su corazón. Siempre somos agradecidas porque desde hace un tiempo ya el Señor viene preparando nuestra vida, viene instruyéndonos a través de nuestro pastor en el discipulado de damas, y créanme que para mí personalmente ha sido una bendición enorme, porque el Señor nos muestra muchísimas cosas que en definitiva lo que hacen es volvernos unas mujeres libres, unas mujeres conforme a su corazón, y con esa misma libertad podemos servirle y podemos alabarle y glorificar su nombre. Quisiera, antes de comenzar, que me acompañen un momento a orar. Bueno, Padre,
yo quiero poner hoy en tus manos, Señor, este momento, bendito Dios. Quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, porque como mujeres te necesitamos, Señor. Quiero poner delante de ti, Padre, la vida de mis hermanas, Señor, la vida de todas las mujeres que a esta hora se conectan, Padre, para recibir tu bendición. Que seas tú, Señor, obrando en tu misericordia, en tu bondad, Padre, fortaleciéndonos con tu bendita palabra, Señor. Que nuestra mente reciba, Señor, tu enseñanza y que nuestro corazón la atesore y se haga vida en cada una de nosotras, bendito Dios. Pongo delante de ti este momento, Padre, sabiendo que tú obras, Padre, que tú eres bueno, Señor, que tú eres fiel y que tu misericordia es para siempre para nosotras, Señor. Te damos gracias, Padre, y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amadas hermanas y amigas que sé que hoy se conectan, que participan por primera o segunda vez de este precioso momento, yo hoy quiero hablarles de algo que me ha llamado la atención siempre, desde siempre, y que, bueno, gracias a nuestro pastor y como les decía hace un momento, en el discipulado y a la bendita palabra del Señor que siempre recibimos, lo hemos podido pues conocer y aclarar, y es un tema referente a las mujeres, la relación de las mujeres con Jesús, las mujeres en el tiempo de Jesús. Y entonces, en este momento que el Señor me da este precioso privilegio de poder transmitir este mensaje, quise estudiarlo un poquito más a fondo y saber que desde el principio las mujeres comenzaron a adherirse al recorrido que el Señor Jesús hacía en su ministerio y comienzan a servirle además. Y bueno, en primer lugar quisiera contextualizar un poco cómo era la vida de estas mujeres en el tiempo de Jesús. Yo leía en unos apartes históricos y miraba que la costumbre de esa época había hecho que la mujer llegue a estar en una posición diferente, digamos, a la del hombre. Y de esto se desprendían muchísimas cosas. Voy a leerles algo que me pareció importante. Por ejemplo, las mujeres en ese tiempo no podían estar en público llamando la atención, tal vez de pronto con su vestimenta o hablando o socializando con otras personas. Y yo leía que las mujeres en esos tiempos debían pasar en público inadvertidas. Miren otra cosa, les leo. Habían unas reglas de buena educación en esta época que prohibían encontrarse a solas con una mujer, menos ver o saludar o hablar con una mujer casada. Miren otra cosa. Y esto me impactaba mucho, ¿no? Dice, las niñas en su casa paterna, o las señoritas, las jovencitas, estaban después que los muchachos. Su educación era prácticamente relacionada con los trabajos domésticos, con las labores de la casa. Y en cuanto a los deberes, ellas tenían iguales deberes, o sea, los deberes de los hijos eran iguales a los de las hijas. Pero en cuanto a los derechos, no eran los mismos. Miren, en cuanto a los derechos, los hombres tenían prelación en la casa. En muchas cosas, por ejemplo, en las herencias, los hombres eran tenidos en cuenta en primer lugar, antes que las hijas. Miren otra cosa, los deberes de la esposa consistían en atender a las necesidades de su casa. Ellas entonces, bueno, en ese tiempo, pues, digamos, debían moler, coser, lavar, cocinar, amamantar a sus hijos, organizar la habitación de su marido. Y mire que yo leía esto y dice que en compensación del sustento que llevaba el esposo a la casa, ellas debían elaborar la lana, hilar, tejer las prendas y servir a su marido. Y en algunos casos decían, mire, es bien gracioso porque dice, debían lavarle la cara, lavarle las manos, lavarle los pies, o sea, atenderlo en su totalidad. En cuanto a los hijos, dice, ellos estaban obligados a tener el debido respeto hacia su padre, por encima del debido respeto que debían tener hacia su madre. Primaba el respeto que había que tenerle al padre. Definitivamente la mujer se encontraba en una posición servil, digamos, ¿no? Y además, como sus derechos, como lo mencionábamos hace un rato, eran menores a los de su esposo, pues, por ejemplo, la poligamia era permitida, entonces ellas debían, pues, permitir o vivir o convivir con las otras esposas de su marido. Y además el derecho al divorcio, por ejemplo, lo tenía era el marido, ella no contaba en ese caso. En caso de peligro de muerte, miren, había que salvar primero al marido, es decir, totalmente en esa época era más importante el hombre que la mujer.
La mujer viuda, miren, quedaba también en algunas ocasiones vinculada a su marido cuando éste moría sin hijos, dice, ¿no? Pues todos sabemos que así lo determinaba la tradición, que ella debía esperar a que un hermano de su difunto esposo creciera, o bueno, que aceptara casarse con ella para que ella pudiera continuar pues llevando la descendencia de su esposo, y si de pronto había una negativa o no era posible, pues ella no podía volver a casarse. Las escuelas, por ejemplo, los lugares de educación eran exclusivamente para los muchachos y no para las jóvenes. Bueno, en fin, la mujer no era contada entre el número de las personas invitadas a pronunciar la bendición, por ejemplo, después de una comida. La mujer no tenía derecho a prestar testimonio, mire, porque es curioso, porque dice que se desprende de Génesis, cuando en el episodio en que Sara se ríe cuando el Señor le promete que le va a dar un hijo. Ella se ríe, se burla porque no cree en la promesa del Señor, y luego ella le dice a Abraham, no, yo no me reí. Entonces él le dice, no, tú sí te reíste, estás mintiendo. Miren que de ese versículo, de esa parte, se desprende en la tradición que la mujer es mentirosa, y por lo tanto a la mujer no la tenían en cuenta cuando iban a dar un testimonio. De pronto, en una cosa excepcional, aceptaban su testimonio, de lo contrario pues no la tenían en cuenta. De hecho, miren, cuando había el nacimiento de un varón, era motivo de alegría, mientras que el nacimiento de una hija era como acompañado de tristeza, como de indiferencia, como de desazón. Entonces, como podemos ver, y así lo hemos aprendido además de nuestro pastor en el discipulado de damas, tristemente la creación fue trastocada por el enemigo desde sus inicios, y por lo tanto fue sometida a corrupción y fue sometida a vanidad. Y gran parte de ese trastocar es lo que ha hecho que el papel de la mujer en esta tierra sea percibido de una forma tan diferente, tan triste, tan injusto, diremos tal vez. Y por esa misma causa muchas mujeres y muchos movimientos promueven que la situación de la mujer cambie, que pueda llegar a tener un papel respetado y reconocido en los estándares de la sociedad. Y nos diremos tal vez, ¿qué papel ha cumplido la religión en todo esto? Pues a mi concepto nefasto, porque podemos ver que la religión ha sido una de las ayudas más poderosas para el trabajo que el enemigo hizo al trastocar el propósito de Dios, porque esa corrupción de la creación, esa se cubre con la religión, de tal manera que llegamos a pensar que si la situación está tan difícil, o si el mundo va hacia abajo, pues digamos que se salva el que es bueno, el que hace cosas buenas, y entonces los demás quedan rezagados a que de pronto están llevando una vida incorrecta. Eso hace la religión, y a nosotras como mujeres pues obviamente nos ha afectado muchísimo más. Pero bueno, volvamos al tema de la mujer de la que estábamos hablando hace un momento. Después de haber visto un poco ese contexto de la época, nos podemos dar cuenta, hermanas, que esa llegada de Jesús a la vida, digamos, a la tierra, en ese momento, en ese irrumpir que tiene Jesús en la vida, en ese causar de división del que nos habla la palabra, viene el Señor a hacer una revolución me parece a mí como más crítica, más específica, con su postura acerca de nosotras las mujeres. Y lo hace tan especialmente colocándolas ante Dios en igualdad con el hombre. Y pues de esta manera cumple aquello que Dios había estipulado en su palabra, ¿no? Con relación al propósito que Él tiene con nosotras. Lo que habíamos ya, sé que la mayoría de hermanas que me escuchan lo entienden, lo que ya habíamos aprendido con nuestro pastor. Y entonces, claro, miren, muchas mujeres inmediatamente se adhieren a Él. Comienzan a caminar con Él, comienzan a seguirle, comienzan a practicar sus enseñanzas. Miren, podemos verlo ahí en Lucas 8, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres, miren, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que ayudaban y le servían con sus bienes al Señor. Y en Marcos 15 también lo podemos ver, mire, 39, 40 y 41. Y el centurión que estaba frente a él,
Viendo que después de clamar y había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿no? Cuando el Señor ya fue crucificado. Mire como dice aquí: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban, mire, menciona María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes, dice, cuando él estaba en Galilea, cuando él andaba en su ministerio, le seguían y le servían, y otras muchas le habían subido con él a Jerusalén. Hay algo muy especial que aprendimos hace algún tiempo en nuestro discipulado de damas acerca de que el Señor nos creó iguales. Espiritualmente, hombres y mujeres somos vistos iguales ante Dios, teniendo propósitos o papeles diferentes en el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Claro, nosotros las mujeres cumplimos un rol totalmente diferente al del hombre, y de hecho somos muy diferentes al hombre, incluso hasta físicamente una mujer es totalmente diferente a un hombre. Pero nuestra relación con Dios es la misma espiritualmente. Podemos verlo, quisiera que leamos en Gálatas 3:28. Dice lo siguiente, miren: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto implica que simplemente Dios nos ve desde el cielo y nos observa espiritualmente iguales. Él no mira a hombres y mujeres en la parte espiritual, Él mira el mismo espíritu humano que colocó en cada uno de nosotros, porque ese espíritu es el que se relaciona con Él. Y Jesús, al tomar en cuenta a la mujer en ese tiempo, comienza a darle un rango. Cuando ya las mujeres comienzan a conocerlo, Jesús les da su lugar, comienza a darles un rango o un nombre, digamos. O sea, ellas ya comienzan a ser vistas realmente como son, como mujeres. Pero además de esto comienza a mencionarlas. Y mire, y la comienza a mencionar, y yo quiero referirme aquí es a la mujer, a esa mujer pecadora, a la mujer que había reconocido que necesitaba un Salvador. Y el Señor comienza a mencionarla. Mire, cuando Él habla con los fariseos, por ejemplo, miren en Mateo 21, 31 al 32, Jesús controvertía con un fariseo, ¿no? Entonces le dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es cuando Él hablaba sobre la obediencia de los hijos. Entonces los fariseos le contestan: el primero, dice. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, les dice, en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras que le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, mire, él se refiere como que dice a esas mujeres, a las repudiadas, a las pecadoras, a las que los hombres tenían vergüenza de saludar, a las que era prohibido dirigirles la palabra. Esas mujeres van delante de ustedes. Ellas ya hace tiempo ganaron una carrera antes de ustedes. Parece tan especial como el Señor empieza a levantar a la mujer desde abajo. Yo lo miraba así, me pareció tan especial. Jesús tan precioso con nosotras como mujeres, porque esto ya Dios nos lo había dado desde el primer momento en que nos creó. Y nosotras, como no teníamos a Cristo, no lo sabíamos, no conocíamos esa parte, pero Jesús sí lo sabía. Y Jesús, como un hijo obediente, como un ejemplo de hijo obediente, cuando Él vino a la tierra, Él, como lo sabía, lo entendía, también lo obedecía, y lo hacía así con esas mujeres. Me parece tan especial, ese amor tan grande que el Señor tiene por nosotras. Gloria a Dios por eso, la verdad, porque lo hizo en ese tiempo y lo hace ahora con nosotras. Mire, por eso nosotras nos parecemos mucho, somos las mismas que aquellas mujeres de ese tiempo. Bueno, en primer lugar, hay dos cosas en la vida de nosotros. Haber vivido, como les decía hace un momento, una antigua manera de vivir sin conocer a Cristo, y luego llegar a tener una nueva vida con Cristo, y nos hace tener la convicción de que solamente ese encuentro personal con Él, tanto a ellas en ese tiempo como a nosotras, es la que nos hace sentir ya verdaderamente esa necesidad de salvación.
Hoy el Señor a través de su Santo Espíritu así nos lo muestra y así nos lo mostró a nosotras, hermanas. Esa necesidad de ser salvadas, de ser liberadas, de ser libres, de vivir en plenitud. Y el Señor Jesús en ese tiempo así se los mostró a ellas. Entonces, claro, mire, cuando el mismo Señor Jesús llega a buscarlas, tuvo que ser un refrigerio total. Algo grande, algo hermoso tuvo que haber sucedido en esas mujeres y que con seguridad les dio a ellas una esperanza, y por eso ellas decidieron seguirlo inmediatamente. Dios tiene un total control sobre todas las cosas a través del tiempo. Y Él es el dueño, de hecho, de todos los tiempos y de las circunstancias. Y entonces eso es lo que nos hace saber que así como Dios en ese tiempo les iba a dar su lugar y les dio su lugar a ellas, así hoy nos da Cristo ese lugar a nosotras. O mejor, nos enseña, digamos, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición. Hermana, el Señor te hace saber que había un propósito especial contigo como mujer. Entonces, cuando llegamos a esa posición tan especial, ya dejamos nuestra condición anterior y no necesitamos entonces buscar otras fuentes o buscar otros mecanismos para que nuestra vida esté mejor o para que nuestra vida sea llevadera. Simplemente tenemos a Cristo, y por ese tener a nuestro Señor en nuestra vida, entendemos que Dios tiene un propósito y que por lo tanto es Él quien nos va a dar ese lugar. Entonces, el propósito para nuestra vida, que el enemigo en su momento quiso trastocar o trastocó a través del tiempo, esa obra del enemigo pierde todo valor en Cristo. Porque estando en Cristo podemos conocer la manera correcta, como Dios, ese propósito original que Dios tenía para nuestra vida. Y entonces, como conocemos cuál era su propósito original, podemos sujetarnos a su voluntad, tener el anhelo en nuestro corazón de ser como Él quiere que seamos. Entonces ya podemos entender que Dios no quería que estuviéramos subyugadas, no quería el Señor que lleváramos una vida de esclavitud. La religión sí lo había hecho, pero el Señor no tenía ese propósito. El Señor tenía para nosotros un plan de protección, un plan de que sea el varón el que nos cubra, de que fuéramos silenciosas pero en sujeción, porque nos convenía. Entonces, en Cristo nosotros podemos volver a ese propósito original. Y continuando con nuestra reflexión, ya quisiera que entremos al capítulo 7 de Lucas, que es lo que me ocupa en este momento. Lucas, de los versículos 36 al 48. Miren, dice: una mujer pecadora recibe perdón. Se los voy a leer. Esto está en Reina Valera actualizada. Dice: uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: si este fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, mire, Jesús le habla, ¿no? Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Entonces le da la enseñanza, creo que ya la conocemos, pero me parece tan especial que la miremos en este momento. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo, Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado correctamente. Mire este momento tan especial. Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amo mucho. Pero al que se le perdona poco, poco amo. Y a ella le dijo:
tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 50 dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mira, yo me imagino cómo pudo haber sido en ese tiempo la condición para la mujer, como mirábamos en el contexto anterior, y por qué habla así de la mujer, ¿no? Yo lo leía creo que es en traducción del lenguaje actual, y dice, una mujer de mala fama llegó a ese lugar. Entonces yo digo, bueno, la fama es, yo lo leía y dice, la fama es la opinión que formamos en las demás personas como consecuencia de nuestras acciones, de nuestras palabras o de nuestras decisiones. Entonces podemos crearnos una buena fama comparable con una buena reputación, o una mala fama, es decir, una opinión negativa que los demás puedan tener de nosotros. Y yo me imagino eso tan hermoso que debió haber sido para estas mujeres en esa época. Y me refiero, como les decía hace un momento, a esa mujer rezagada, a la despreciada, a la olvidada, porque de pronto la concepción era que el hombre no se encontraba tan mal, que ella era la que estaba mal. De pronto la mujer tenía una concepción equivocada pensando que el hombre no lo estaba pasando tan mal como ella lo estaba pasando. El hombre tenía unos derechos, digamos, unas garantías para vivir plenamente, y tal vez eso en el fariseo hacía que creyera que estaba viviendo muy bien. Y me llamaba la atención al leerlo. Mire, como les decía hace un momento, en el lenguaje actual dice en el título que leíamos dice Jesús perdona a una mujer pecadora, y en esta traducción del lenguaje actual dice una mujer pecadora unge a Jesús. Y los dos últimos versículos, el 47 y el 48 que los leíamos, nos dice tan especialmente, le dice Jesús al fariseo, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces, mire, te digo que sus pecados, que son muchos, ella lo había reconocido así, tal vez en más de una vez que seguramente ella escuchó predicando al Señor, invitando al arrepentimiento y ministrando de pronto el Señor, libertad, perdón. Ella seguramente ahí sintió esa necesidad de ser perdonada y ser rescatada. Entonces dice, esos pecados que son muchos han sido perdonados. Ya habían sido perdonados para esta mujer, qué especial. Por eso ella me demostró tanto amor, le dice el Señor al fariseo. Pero una persona, como quien dice, como tú, a quien se le perdona poco, es decir, esa persona que cree que no tiene mucho de malo, que ella piensa que no ha cometido tantos errores en la vida, que no es mucho lo malo que ella haya hecho, esa persona con seguridad no va a demostrar tanto amor. Y es triste saber eso. A mí personalmente me da tristeza cuando veo una situación de esa, incluso cuando a uno le pasa eso, porque hay épocas en la vida que tú piensas que estás bien y que no necesitas, piensas que no has cometido tantos errores, que no estabas tan mal. Miren, este hombre que estaba hablando con Jesús, en ese mismo instante él estaba ya pecando. Él estaba pecando. Miren, en el versículo 39 dice, al ver esto el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Él estaba juzgando a Jesús aparentemente porque supuestamente no sabía quién era esa mujer. Él en ese instante estaba pecando, pero lo más triste es que, como nos decía nuestro pastor, esta persona no se da cuenta, no cae en cuenta que está haciendo mal, no cae en cuenta que está pecando. Ahora miren, veamos otra cosa. Los versículos 37 y 38 son muy, muy especiales. Leámoslos otra vez. Mire, dice, y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y ella hace todo su ritual de adoración. Unge sus pies, moja sus pies, los unge, los seca con sus cabellos, los unge con su perfume, besa sus pies. Frasco de alabastro con perfume. Qué bonita esa parte. Como podemos ver que esa mujer, por su sensibilidad, como también nos lo ha explicado ya nuestro pastor, siente más en su alma el agradecer y el dar adoración de esa manera. Se prepara tanto, ella toma algo que de pronto para ella tiene un valor especial, algo tan íntimo también de ella, y ella dice, no, yo lo veo más especial si lo uso para una manifestación de adoración al Señor.
Esta mujer se estaba entregando sin límites, lo estaba haciendo sin reservas. Ella estaba dando al Señor una adoración genuina. Esta mujer con gratitud llora, dice en el versículo, y con sus lágrimas riega los pies del Señor. Los seca con sus cabellos, besa sus pies y los unge con ese perfume. Miren, todo esto muestra que esa mujer sin duda ya era libre. Y ahí confirma que esa mujer ya había sido perdonada y era libre para hacer algo tan especial en ese momento. Miren, ella hizo lo que los otros no habían hecho. Ya el Señor estaba en esa casa, ya el Señor estaba compartiendo una comida, quizás un banquete con las personas que estaban ahí, pero nadie había hecho lo que esa mujer hasta ese momento hizo, porque solo hasta ese momento el Señor llega a ser atendido tal y como es. Y no solamente por haber sido una visita, porque en esa época las visitas debían atenderse así. Cuando llegaba una visita especial, debían ofrecerle agua para lavar sus pies, debían ofrecerle, ungirlo con aceite, debían darle beso. Eso era recibir una visita especial, pero ella sabía algo más, iba más allá. Ella sabía que era el propio Dios, el Señor Jesús, nuestro Padre, el que estaba en ese momento. Entonces ella es la que hace ese acto, ese honor a ese invitado especial. Y le dice el Señor al fariseo, le dice: desde que entré, esta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Entonces inmediatamente le dice: por lo cual te digo que sus pecados son perdonados. Son muchos, dice, son perdonados. Y le dice a modo de enseñanza: al que poco se le perdona, poco ama. Aquí podemos ver, tal como nos lo ha enseñado nuestro pastor hace unos días, que al decirle a los fariseos: yo vengo por los pecadores o por los enfermos, realmente lo que está diciendo es: yo vengo por los que después de haber tenido un encuentro conmigo, reconocen su condición de miseria. Aquellos que saben que si inmediatamente no continúan junto a mí, su vida va camino a la perdición. Por ellos vengo. Aquellos que saben que están enfermos, que son conscientes de que están enfermos y que saben que tal vez esa dolencia espiritual solo Jesucristo puede sanarla. Solo estando junto a Jesús pueden sentirse sanos y limpios de pecado. Entonces, en este cuadro, en este episodio de la mujer dando adoración, agradeciendo con amor por sus muchos pecados, igualmente le está hablando así al fariseo. Esta mujer que reconoce sus pecados, que sus pecados eran muchos, que tal vez ya sabía que su vida estaba perdida completamente, no tenía esperanza, pero ella simplemente agradece, simplemente ama. Yo escribí acá: ella ama con profunda gratitud, o agradece con profundo amor. Es muy especial, la verdad, para nosotras como mujer, para mí como mujer es muy especial sentir esto. Qué gran enseñanza que nos da Jesús a través de este pasaje. Y por último, le dice el Señor, ya se dirige el Señor, da la enseñanza y luego el Señor se dirige a esta mujer. Versículos 48 le dice, y 48 y 50 le dice: tus pecados te son perdonados. Y en el 50 le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué especial como ella recibe esa confirmación de parte del Señor, de que Él mismo preparó todo para su vida. Entonces miren, como lo aprendimos, qué especial como el Señor confirma la palabra. Por gracia Él la justifica, es por gracia. No le toma en cuenta sus muchos pecados. Más bien pone en ella una medida de fe que le permite ser perdonada, una medida de fe que le permite ser salvada. Ella se convierte en un alma más que viene a ser bienaventurada. Y es muy especial, la verdad, es muy especial que como mujeres tengamos esa esperanza en el Señor. Entonces, claro, miren, hermanas, amigas que hoy están conectadas, ¿alguien en esta noche se siente identificada con aquellas mujeres? Yo me siento identificada, porque lo he vivido, lo he vivido, porque estas mujeres tal vez vivían sumidas en depresión, en inseguridades, en temores. De pronto eran mujeres silenciosas, sí, pero silenciosas no precisamente en sujeción,
silenciosas en temor, en terror tal vez, en miedo, en menosprecio. Mujeres que debieron sentirse culpables por el solo hecho de existir, miren, porque nadie las apreciaba. Jesús ya viene como vino a ellas y nos dio esa buena noticia a través de la palabra de Dios. Hemos sido salvadas, gloria a Dios, y a nosotras nos habla hoy más específicamente. Nosotras hemos sido liberadas, hemos sido salvadas, hemos sido liberadas, porque Jesús ya nos da ese lugar que no teníamos. Miren, Jesús en ese tiempo las liberó a esas mujeres y por eso ellas inmediatamente podían llegar y adorarle con facilidad, seguirle con facilidad, servirle con libertad. Miren, por ejemplo, María Magdalena, quien llega a ser una seguidora de Jesús, se habla mucho de ella en la palabra, una mujer muy cercana de él, que lo amó muchísimo y que permaneció con él hasta el final. Ella, lo hablábamos con nuestro pastor, ella fue la mujer que fue liberada de 7 espíritus, lo dice en la palabra. Cuán grande debió ser esa gratitud y ese profundo amor por él. Imaginemos por un momento cómo habrá sido su vida antes de conocer al Señor. Imaginémoslo, no era un espíritu, eran 7. Un espíritu tal vez de depresión. Tal vez esta mujer habrá estado enferma, postrada en una cama. Tal vez en un lecho de enfermedad no podía ser libre. De pronto habrá tenido un espíritu de murmuración. Tal vez la pereza, tal vez temores, tal vez inseguridades, tal vez la vanidad. Eran 7 espíritus. Y el Señor la liberó a ella completamente. Me imagino la razón que cae por su peso de la adoración de ella y de ese amor tan profundo al Señor. Y no sabemos, ¿cierto?, cómo habrá sido su liberación, pero la palabra lo menciona. Y lo que sabemos es que Dios la sanó, la liberó y la salvó. Y hoy te digo a ti, hermana, ¿de cuántos espíritus has sido tú liberada? O mejor, cuántos pecados, muchos pecados o pocos pecados el Señor te ha perdonado, de cuántos pecados tú has sido librada ya. A lo mejor hemos estado presas de nuestra propia mente, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestros temores, de un espíritu de, como decía hace un momento, de murmuración, de insujeción, de soberbia tal vez, no lo sé. Pregúntate un momento de qué te ha liberado el Señor. ¿Qué te ha permitido Jesús que se ha borrado de tu vida para que hoy puedas caminar junto a Él? Y puedas ser su discípulo y puedas adorarle y además puedas amarle y además puedas servirle. ¿Cuáles son esos pecados que Dios te ha perdonado? De los cuales antes permanecías esclava y antes de conocerlo no eras consciente de que tenías esos pecados y ahora lo recuerdas y dices, por eso yo amo tanto a mi Señor. Yo, mis hermanas, yo recuerdo cómo era mi vida pasada y yo puedo decirles que como ese hombre fariseo, yo creía que era una buena esposa, creía que era una buena madre, yo creía que era una buena hija, yo me creía una buena amiga, yo me creía una buena mujer normal. Tal vez como no tenía muchos errores que haya cometido en mi vida porque era buena mujer, entonces no estaba en capacidad de dar tanto amor. Solamente cuando Cristo llegó a mi vida, en ese momento el mismo Señor a través de su Santo Espíritu me mostró que mi vida no era esa. A través de el Santo Espíritu de Dios yo pude saber que mi vida realmente estaba en miseria y que necesitaba urgentemente a un Salvador. Y tal vez, y le doy gloria a Dios por eso, en ese momento puedo decir, amo tanto a mi Señor. Sé que el Señor me perdonó tanto y por eso sé que puedo amarlo tanto y puedo servirle con libertad. Yo siento que Él me perdonó mucho aquello que antes yo no lo consideraba como pecado y que Él ya me lo había perdonado. ¿Cómo no estar agradecidas del Señor? Entonces, en esta noche, para finalizar, recordemos, somos amadas por el Señor. Amén. Somos muy amadas por el Señor. Y hoy démosle la gloria a Él. Somos muy amadas por el Señor. En segundo lugar, miren,
La obra del enemigo en nosotras perdió total valor en Cristo Jesús. Así es. Porque el enemigo había tramado tantas cosas, tantas obras malignas para nuestra vida, en general para el ser humano y específicamente para nosotras como mujeres. Pero en Cristo Jesús esa obra ha sido deshecha. Entonces de aquí en adelante podemos en libertad buscar del Señor y entender qué propósito tiene para nosotras. Y en ese propósito entender cómo quiere que seamos. Cómo quiere Él que seamos, perdón. Miren, otra cosa que yo apuntaba acá. Tenemos el privilegio de acercarnos a Él y adorarle sin reservas. Amén. Es bien especial saber que puedes adorarle al Señor sin reservas. Entregarte a Él sin límites, con esa confianza de saber que el Señor se agrada de esa adoración. El Señor se agrada de una mujer así. Es muy especial, la verdad. Miren, otra cosa que yo apunté acá como para cerrar. Hemos sido liberadas de esa religiosidad y nos ha sido quitado ese velo que nos hacía pensar que éramos menos que el varón y que por lo tanto debíamos reclamar nuestros derechos, hacer valer nuestro valor, perdón por la redundancia. Hemos sido liberadas ya de esa religiosidad. Sabemos que no es así. El Señor nos vino a mostrar que solamente estando junto a Él podemos conocer, como decía hace un momento, ese propósito, y nosotras somos iguales ante el Señor, iguales que el varón ante el Señor, y estamos llamadas a cumplir un propósito y a complementar y ayudar al varón y a complementar ese propósito que el Señor tiene con él y a cumplir ese propósito específico que el Señor tiene con nosotras. Así que mi invitación hoy es a que nos levantemos con alegría, que hagamos como Él quiere para nuestra vida, que le sirvamos sin reservas y le sirvamos con profundo amor, pues es mucho lo que Él nos ha perdonado y por lo tanto estamos en capacidad de amarlo profundamente. Que Dios las bendiga y que esta pequeña reflexión sea de utilidad en algún momento de nuestra vida. Amén. Y quisiera, pues, para finalizar, que oremos, que le demos gracias a Dios. Acompáñenme un momento más. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por este momento. Yo sé que, bendito Dios, tú mueves muchas cosas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque simplemente eres bueno, Señor. Eres bueno con nosotras, Padre. Haces bien a nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque nos has dado ese lugar, Señor. Nos das un lugar que de pronto nadie lo había reconocido antes, Señor. Ni siquiera nosotras mismas como mujeres éramos conscientes del valor tan especial que tenemos ante ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos entender cuando tú te refieres a nosotras como vaso más frágil, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos entender cuando tú dices que somos iguales ante ti, Señor. Que nuestro espíritu está conectado ante ti, que tenemos vida, que no estamos olvidadas, Señor. Que nuestros muchos pecados han sido perdonados, Padre. Nuestros muchos pecados, Señor, porque nuestra vida no fue fácil, Señor. Nuestra vida no fue agradable a ti. Pero hoy, Señor, reconocemos ante ti en humildad, Señor, que así fue, Señor, y que tú nos has dado un lugar especial, Señor, y que tienes un propósito especial que cumplir con nosotras, Señor, y que por eso nos instruyes, nos levantas, nos ayudas, Padre. Yo te pido de manera especial, Señor, que bendigas, Señor, a todas las mujeres que están conectadas a esta hora, Padre. Que las bendiga, Señor, que bendiga, Señor, cada cosa que nos dijiste hoy, Señor, que sea implantado en nuestro corazón, Señor, que podamos hacerlo vida, Padre. Yo te doy gracias porque sin ti, Señor, sin tu compañía, sin tu guianza, sin tu palabra, bendito Dios, viviríamos ciegas, viviríamos esclavas, Señor, esclavas de nosotras mismas y esclavas, Señor, de tanto concepto humano, de tanto concepto del mundo, Señor. Te doy gracias, Padre, y yo pongo en tus manos, Señor, a nuestra congregación, a nuestras familias, Señor, que seamos mujeres que hagamos la obra en nuestros hogares, en nuestras casas, que cumplamos el papel
que tú has llamado a cumplir, Señor. Que en el rol que nos encontremos, Señor, como trabajadoras, como amas de casa, como jovencitas que están en el colegio, Señor, como esposas, como madres, como hijas, Señor, que cumplamos ese papel que tú quieres que hagamos así, Señor. Que entendamos el rol que tú has puesto en nuestra vida, Señor, y que seamos unas mujeres conforme a tu propósito, Padre. Dejo todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú bendices, Señor, que tú bendices nuestra congregación, que tú bendices a nuestras mujeres, Señor, y que grandes son tus propósitos para nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, te amamos, Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor, tu santo nombre. Bendecimos para siempre, Señor, el santo nombre de nuestro amado Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estás aquí aunque no te sienta, y aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Quizás no sucede eso, y aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor. Cuando venga
iglesia, alza tu voz. Cuando se hace Para la densa oscuridad, cúbreme, Cúbrenos, Padre. Señor, cúbreme, Cúbrenos, Señor. cúbreme. Oh, aleluya. Levanta tus manos y decláralo. Cuando venga Mira qué hermoso Sí, suena Señor. eso. Tú eres mi confiésalo en esta hora con todo tu corazón. Cuando se ha acechado por Oh, aleluya. Sí, Señor. En ti estamos seguros. En ti está nuestra confianza. Cuando venga la tormenta, dígalo por qué. Oh, cuando se ha acechado por cúbreme, Señor,